Así que de cómo se lo acomode. Es verdad, son irrespetuosos, se acomoda solo. Sí. Ni permiso me pide. Tenemos a los 21. ¿Listo, Anita? ¿Ya estamos? Ya casi. Acuérdate que casi no oigo, tú me dices cuando ya empiezo a hablar. Listo. ¿Ya empiezo a hablar? Hola a todos. Agradezco de antemano su presencia en este directo, que les cuento que me llevó a hablar del asunto, circunstancias internacionales que han pasado y que me llevaron a decidir que adolecemos, quiere decir sufrimos o carecemos de mucha información. Y entonces, como no tenemos mucha información, o la que tenemos no es la real, la verdadera, la veraz, entonces nos formamos criterios que a veces no solo no son los correctos, sino que nos llevan a llevar a cabo actos que pueden inclusive hacer daño a otros. Yo les repito lo que digo siempre que hago en un directo y sobre todo en mi TikTok. Mi intención al estar aquí sentada no es pretender convencerlos de que su manera de pensar, de ver la vida, etcétera, cambie. Lo único que trato es de aportarles información lo más imparcial posible para que cada uno de ustedes, si quieren y pueden, lo tomen en cuenta para su visión y actuación en la vida de aquí en adelante. Como ustedes recordarán, hace aproximadamente un mes, tal vez un poco más, hubo un movimiento de rebeldía en Siria que llevó a destituir, a derrocar al dictador que había gobernado durante más de 20 años a Siria, al señor al-Assad. Y entonces, como trato de hacerlo cada vez que algo sucede y que me interesa, traté de platicarlo con ustedes. Y al hacer un análisis de lo que sucedió en Siria, se me vino a la mente una comparación de lo que es referirnos por un lado a los sirios y el criterio que tenemos cuando hablamos de los sirios, y por otro lado hablar de los palestinos y el criterio que la gran mayoría de las personas tienen de los palestinos. Les voy no nos queda otra más que remontarnos un poco a la historia. Voy a hacer una síntesis casi absoluta de 8 siglos para llegar a principios del siglo XX y de ahí adelantar hasta lo que sucede hoy en día. Según encontré en la investigación que hice, en tiempos remotos, y cuando hablo de tiempos remotos, me refiero literalmente a más de 3000 años atrás, Palestina, que no se llamaba así entonces, pero ese territorio que ahora se llama Palestina, fue habitado por pueblos semitas, de los cuales el más antiguo de estos pueblos fue el de los cananeos, que vienen del término Canaán, que es el lugar al que llegaron una serie de grupos migrantes que salieron de la Mesopotamia, de la ciudad de Ur, dirigiéndose hacia el mar Mediterráneo, y que llegaron a lo que se llama la tierra de Canaán. Según la tradición, Abraham, que es el antepasado común tanto de los judíos como de los árabes, precisamente marchó desde Ur, un pequeño pueblo en Caldea,
y se dirigieron, como dije, hacia el mar Mediterráneo, estableciéndose en la tierra llamada Canaán. Ese lugar con el tiempo fue invadido por toda una serie de imperios, porque sabemos, y si no se los cuento, que la historia de la humanidad es la historia de imposiciones imperiales de grupos de personas que es lo que desean, imponer un imperio. Y entonces, en esa zona del Medio Oriente, que en un principio se llamó Canaán, pues ahí estuvo el imperio egipcio, asirio, Mesopotamia, Babilonia, obviamente los romanos, y hago hincapié en los romanos porque precisamente fueron los romanos los que le dieron a ese lugar del Medio Oriente el nombre de Palestina, a un territorio que hasta el año 135 después de Cristo se llamaba Judea, lugar en el que vivían los judíos tanto por su religión como por su nacionalidad, eran judíos. Igual Jesús, igual la Virgen María, igual José, pertenecían a un grupo de pobladores de tradición y de, llamémosle, nacionalidad judía. En el año 135 después de Cristo, los romanos deciden cambiarle el nombre a ese territorio como para borrar la existencia de los judíos y deciden ponerle el nombre de Palestinae. Es más, el lugar se llama Siria Palestinae, que quiere decir sitio de filisteos. Y es ahí donde se inicia la presencia, llamémosle así, del término gentilicio de pobladores palestinos. ¿Qué es gentilicio? Si se acuerdan de lo que estudiaron en gramática, el gentilicio es el término que se le da a personas que viven en un territorio o en un país ya formalmente establecido como nación. Por ejemplo, el gentilicio mío es mexicana porque soy de México, porque nací en México, porque me comporto como mexicana, aunque a muchos no les guste. Tengo pasaporte de identificación mexicana, igual como muchos de ustedes tienen el gentilicio, la nacionalidad argentina o estadounidense o india o costarricense, etc. Entonces, esta población que en un momento dado se fue convirtiendo a una religión que conocemos como la religión musulmana, que tiene su base en el Islam y cuyo libro sagrado es el Corán, la gran mayoría de muchos pobladores de esa zona que se había convertido en el Imperio Otomano eran llamados palestinos. Y me he dado cuenta a través del tiempo que he tratado de explicar cómo es que se establece el Estado de Israel, etc., que se habla poco de lo que son los árabes. El pueblo árabe, para poder definirlo, se manejan tres criterios. Un criterio genealógico que indica que los árabes son descendientes de las antiguas tribus de Arabia, inicialmente habitantes
de la península arábiga y Siria. Otro criterio es el criterio lingüístico, que se refiere a los que hablan árabe como lengua materna, incluyendo cualquiera de sus variantes locales. Y un tercer criterio, que es el criterio geopolítico, que en el contexto del moderno nacionalismo, cualquier ciudadano de cualquier estado o nación cuya lengua sea oficialmente el árabe o uno de los idiomas oficiales, o bien que simplemente formen parte de lo que se conoce como la Liga Árabe. En general, la mayoría de los criterios que se consideran son los dos últimos, en cuestión de la lingüística y en cuestión de la definición geopolítica. La Liga Árabe estableció en su declaración fundacional en 1946 que era árabe una persona que habla árabe, que vive en un país de lengua árabe, que simpatiza con las aspiraciones de los pueblos de lengua árabe. Los árabes extendieron el Islam y su lengua, que es la lengua del Corán, mediante conversiones y asimilación cultural. Muchos grupos fueron conocidos como árabes a lo largo de este proceso de arabización como complemento de una conquista militar. También es importante destacar que los árabes, que están mayormente considerados musulmanes, también tienen una división desde el punto de vista religioso que podría llamarse como de sectas, que serían, entre otras, sunitas o suníes, chiitas o chiíes, ibadíes, alasitas, ismaelitas, entre otros, inclusive drusos, que si recuerdan hace no mucho hablamos de esta comunidad drusa que vive en las alturas del Golán, en Siria. El hecho es que no podemos olvidarnos de que los llamados hasta la fecha palestinos son de ascendencia árabe, aunque la realidad es que podríamos decir que hay muchos árabes que no son musulmanes y no muchos musulmanes que no son árabes. Simplemente Indonesia, un país asiático que no tiene una población árabe, sí tiene el mayor número de pobladores musulmanes del mundo. Y ya refiriéndome en particular a la cuestión de Palestina, les voy a contar, por si no se acuerdan, que a raíz de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en Europa entre 1914 y 1918, al terminar esta guerra, para empezar, las potencias entonces no eran las mismas de ahora, aunque no habría gran diferencia. Y en ese entonces, al terminar la Primera Guerra Mundial, entre las potencias que se distinguían, había dos importantísimas: la potencia francesa y la potencia británica. La británica casualmente fue la que venció
años antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, al Imperio Otomano, por lo cual desaparece el Imperio Otomano como tal. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, estas potencias, entre otras más, deciden crear un organismo internacional llamado Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, con el objetivo específico de evitar que se volviera a dar un conflicto bélico como el que sucedió con la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces se llamaba la Gran Guerra y que obviamente costó la vida de muchísimas personas. El resultado de este organismo llamado Sociedad de Naciones, que se crea en 1919, uno de los resultados es que le dan tanto a Francia por un lado como a Gran Bretaña por el otro el mandato de poder mandar sobre un determinado número de países o territorios que iban a llamarse en ese entonces tal vez colonias y que posteriormente se consideraron como una parte de la Organización de las Naciones Unidas, que casi ya nadie habla de ello, y que era de lo que se llamaba administración fiduciaria. Y entonces efectivamente sucede que queda bajo el mandato francés lo que se conoce ahora como Líbano, Siria, parte de Irak y parte de Irán. Esto en alguna medida podría representar más o menos como roja lo que había sido mandato francés y que actualmente es como existen como países. Al mismo tiempo que se establece el mandato francés sobre estos países, sobre todo Siria y Líbano, se establece el mandato británico en 1922 ambos sobre lo que entonces se llamaba Palestina. Y Palestina era esto. Todo esto que ven aquí, todo esto, café y esto era Palestina en 1922. Todos los pobladores de esto se llamaban palestinos, fueran judíos, fueran musulmanes, fueran cristianos, fueran drusos, fueran kurdos, fueran budistas, se llamaban palestinos. Cuando Inglaterra toma el poder del mandato británico, lo primero que hace en 1922 es cumplirle al rey, monarca, emperador, como quieran llamarlo, Abdalá I, que había tenido conflictos con otra serie de países árabes, y le cede 2/3 partes de lo que era el territorio palestino y que lo convierte en Transjordania, que actualmente es el país que conocemos como Jordania, y deja ya como Palestina esta franja que equivaldría a la 1/3 parte de lo que antes del mandato británico era el territorio palestino. Esta parte, todos los pobladores de esta 1/3 parte, llamada Palestina, desde 1922, se llamaban palestinos, repito, judíos, cristianos, musulmanes, laicos, etc. Eran palestinos. Se da una serie de acontecimientos que nos llevan a la Segunda Guerra Mundial, que se da entre 1938 y 1945. Al terminar
la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta de que este organismo que había nacido en 1919, llamado la Liga de las Naciones, no había cumplido con sus funciones, había fracasado porque se da un conflicto bélico todavía peor que fue la Primera Guerra Mundial. Y entonces deciden crear un nuevo organismo internacional, un organismo supranacional, quiere decir que está por encima de los niveles nacionales de cada Estado miembro, que se llama Organización de las Naciones Unidas y que nace el 24 de octubre de 1945. Este organismo llamado Naciones Unidas, ya he hablado de las Naciones Unidas en infinidad de ocasiones, pero nada más voy a hacer hincapié en este órgano fundamental que se llama el Consejo de Seguridad, que está formado por 15 miembros, 5 permanentes y 10 que van variando cada 3-4 años, no voy a entrar en detalles en eso, sino en los 5 permanentes. Tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de 1945, donde la distribución del poder de las naciones en ese entonces era diferente a la distribución del poder que tenemos actualmente en el 2025. Entonces, esos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad eran Estados Unidos, China, que en ese entonces era Taiwán, Rusia, que en ese entonces era la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Y entonces deciden, en un momento dado, la Organización de las Naciones Unidas, que se termina los mandatos en Medio Oriente. No voy a hablar de si sí o no terminaron los mandatos de Gran Bretaña en otros lados. Voy a hablar en específico de 2 lugares, porque para mí es muy importante, para hablar con ustedes, hacer comparaciones de circunstancias históricas similares, para que se pueda entender tal vez la diferencia de moral, de criterio y de actitud, dependiendo de quién se trate. Entonces, en 1943 desaparece el mandato francés sobre lo que es Siria y Líbano, y se convierten en estados-nación. ¿Ok? Que por cierto, en 1946 Siria pasa ya a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y a diferencia de lo que pasa cuando se retira el mandato francés, cuando se retira el mandato británico, ya había surgido una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución 181, que consistía en que se crearan 2 países, un país árabe y un país judío. Déjenme encontrar acá está. Porque había conflictos entre los judíos y los árabes. Se dice que los palestinos existían en ese territorio desde hace 3000 años. También yo les puedo decir, yo no puedo asegurar que existían palestinos hace 3000 años. Sí puedo asegurarles que existían judíos hace 3000 años, porque fue cuando surgió Moisés, fue cuando fueron liberados de Egipto, etcétera, etcétera. El hecho es que se sostiene que fue en el siglo XIX que empezaron a llegar, así como en montones, judíos que escapaban de Europa. Yo tengo un estudio, una investigación seriamente realizada
hace como 6 años, que la publicación de ese estudio está en mi página que se llama Academia Edu, donde hablo de las migraciones que se debieron dar motivadas por movimientos antisemitas. Y en ese estudio les puedo demostrar que llegaron judíos de muchos lugares de Europa desde el siglo XI a lo que entonces se llamaba Palestina, convirtiéndose en palestinos judíos, igual como había palestinos musulmanes, que también no todos es que nacieron en esta zona, sino que habían emigrado también de la península arábiga y de otros lugares del Medio Oriente. Al decidirse la resolución 181 del Consejo de Seguridad, la idea era esta que está aquí, en función de la cantidad de población que había en cada uno de estos espacios. Lo que se ve aquí, yo no sé si se puede ver la diferencia entre lo amarillo y lo cafecito. Lo amarillo se iba a convertir en el Estado árabe, lo cafecito se iba a convertir en el Estado judío, y este puntito blanco, que es donde está Jerusalén, debido a que se le considera el centro, la sede, el lugar santo de las 3 religiones monoteístas, que son la judía, la cristiana y la musulmana, este lugar llamado Jerusalén, junto con Belén, iba a mantenerse como un lugar internacional administrado por la Organización de las Naciones Unidas. Resulta que no se acepta por los árabes, el que se creen 2 estados, y sí lo aceptan los judíos. Y sucede que se da en el 15, a las 12:01 del 15 de mayo de 1948, se da la independencia de lo que se conoce como el Estado de Israel. Se declara la independencia del Estado de Israel. Obviamente había gran cantidad de pobladores árabes en ese lugar que ya se había convertido en el Estado de Israel. Pobladores que al dejar de llamarse ese lugar Palestina, porque ya se llama Israel, deberían dejar de llamarse palestinos. ¿Por qué? Pues porque ya ese territorio dejó de existir como tal. Lo que sucede es que muchísimos árabes palestinos deciden abandonar lo que ya era el Estado de Israel. Muchos dicen que los expulsaron, otros dicen que se fueron de voluntad propia, lo que ustedes quieran. La realidad es que en vez de que estas personas, un poco más de 550,000 árabes que dejan sus tierras, sus negocios, etc., en vez de ser recibidos de acuerdo al derecho internacional de asilo, no son recibidos por ningún país árabe, sino que son hacinados, establecidos e inmovibles en un terreno que hasta la fecha se llama la Franja de Gaza y que en 1948 pertenecía a Egipto. La guerra que se da a raíz del nacimiento del Estado de Israel, con unos dicen 6, otros dicen 8, 10 países árabes que atacan al Estado de Israel porque no deseaban su existencia y que lamentablemente los árabes iban perdiendo, hacen que la Organización de las Naciones Unidas intervenga y declare una tregua, un cese el fuego que provoca que haga que se den lo que se llaman
líneas del cese el fuego o líneas verdes y que hasta la fecha siguen sin definirse legal y jurídicamente como fronteras. Y entonces surge de acuerdo con la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que surge en 1964, surge la definición, según ellos, de lo que se debe entender por Palestina, y que es la parte de Cisjordania, de Jerusalén Oriental y de la Franja de Gaza. Adelantándome a este hecho de definición de la OLP, les mencionaré que por qué se habla de los refugiados palestinos todavía en el 2025. Y se debe a que termina la guerra de independencia entre Israel contra Israel, de estos 10 países árabes, en junio de 1949. Y en diciembre de 1949 surge en el marco de las Naciones Unidas un organismo, una instancia, una agencia, cuyas siglas en inglés es UNRWA, que significa United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees. En este momento, diciembre de 1949, surge el término refugiados palestinos en el marco de esta agencia, cuyo objetivo era, como lo dice en inglés, la ayuda y apoyo para el trabajo, condiciones de vida decentes, con recursos que venían tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de otros países donantes de recursos, para que este grupo de 550,000 individuos pudieran tener una vida más o menos decente. No voy a repetir en qué consiste el derecho internacional de asilo, ya lo dije muchas veces. Ya hablé que hay una obligación del país que recibe, lo estamos viviendo en México con los Estados Unidos todos los días, pero lo que sí es importante aclarar, estos 550,000, entre comillas, refugiados palestinos de 1949, en este momento, 2025, existen 6 millones de mal llamados refugiados palestinos que siguen teniendo ese calificativo, aunque no deberían ser refugiados, deberían ser aceptados en cada país donde residen como connacionales, como con el apoyo que el derecho internacional de asilo exige. ¿En dónde están esos 6 millones de palestinos? No están en Gaza y Cisjordania, no cabrían. Están un poco menos de 2 millones en Gaza, más o menos la misma, un poco más o menos en Cisjordania, y más de 3,5 millones o 4 están repartidos en Siria, Líbano, Jordania, Irak, una parte, Irán, otra parte, e inclusive un pequeño grupo de palestinos que emigraron a Chile y que siguen considerándoseles como refugiados palestinos. Entonces, de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a que tenemos que ponerle nombre a todo, en este momento, 2025, existen en el mundo 6 millones de palestinos.
¿Y qué pasa con Siria? Al mismo tiempo que se da todo esto con el pueblo palestino, se da el establecimiento de un Estado-nación sirio que sufre de dos terribles dictaduras. Primero, la de el padre de Al-Assad, el que acaban de derrocar durante más de 20 años, y desde el año 2000 hasta hace un mes y medio, del Al-Assad, hijo, que fue el presidente y dictador de Siria durante más de 20 años. Al mismo tiempo que en Palestina, que ya no es Palestina, siguen incrementándose la población mal llamada Palestina, también en Siria se sigue incrementando la población siria. El problema en Siria, como ya lo habíamos hablado, es que en el 2011 surge un movimiento revolucionario o de rebelión de un grupo de rebeldes sirios en contra del gobierno, que se convierte en una guerra civil que hasta el mes antepasado había costado la desaparición de más de 600.000 sirios, entre los cuales también están incluidos, aunque no se mencione, refugiados palestinos. En este momento, haciendo una situación comparativa, Siria está teniendo ahorita todo un movimiento de reestructuración para ver qué va a pasar con ellos, con una nueva dirigencia que supuestamente pertenecía al líder que logró derrocar al dictador, y que era miembro de un movimiento terrorista llamado Al-Qaeda. Este hombre decide dejar Al-Qaeda, convertirse en un individuo más bien moderado, y logra, con el apoyo de Turquía, de vencer al gobierno establecido en Siria, y toman el poder hace 2 meses. Recién la semana pasada, ahorita la verdad ya de tanto papel dejé de lado el nombre del actual presidente, no, entonces el Líbano. Tienen ya un dirigente en Siria y tienen la incógnita de cómo se van a organizar en Siria, dado que es un estado, un país que tiene grandes grupos étnicos diferentes, tanto en población como en creencias religiosas. En lo que se refiere a los palestinos, sucede lo mismo. Hay palestinos que son chiitas, aunque la mayoría se supone que son sunitas. Y entonces a lo que voy es precisamente a destacar que no debemos olvidar que el pueblo palestino es un pueblo musulmán que tiene las características tanto religiosas como políticas como sociales de una sociedad de creencia o de régimen musulmán. Eso conlleva la actitud que los dirigentes tienen hacia sus individuos, que la actitud que los dirigentes tienen hacia las mujeres, que la actitud que los dirigentes tienen hacia los homosexuales y hacia todo aquel que no sea musulmán. Y también incluye en este grupo palestino musulmán una actitud definitiva, no solamente en contra de los judíos o de Israel, sino también de todo aquel que no sea musulmán, incluyendo, por supuesto, a todo aquel
cristiano, que obviamente se aleja de la cuestión musulmana. Y para terminar, y ya dejar que sean ustedes los que me enriquezcan a mí con sus comentarios o con sus preguntas, nada más voy a mencionar como este último punto que dije de la actitud de todos los musulmanes palestinos y no palestinos, que se refiere a aquellos movimientos yihadistas de los cuales también ya hablé en un TikTok y que se refieren a la imposición, podríamos llamarle así, de sus dirigentes de la extensión de la creencia musulmana que se conoce como yihad, que para algunos, no lo han cortado, ¿verdad? Ya estoy así como en la defensiva. Aclaro que todo lo que se está grabando para TikTok también se está grabando para el canal de YouTube que se llama Desde la Mira de Weisberg. Retomando, los movimientos yihadistas, que la gran mayoría de ellos se les considera por algunos potencias, movimientos terroristas, su intención es lograr que todo ser humano sea musulmán. Y para terminar, les voy a platicar que como soy una persona muy afortunada, me encontré hace poco tiempo una entrevista que le hicieron a una persona que nació en Irak y que se llama el doctor Raad Salam, que tiene varios doctorados, entre ellos de estudios islámicos. El señor se sabe de memoria el Corán. Esta persona nació en Irak. Él es cristiano y se considera cristiano caldeo. Como cristiano nacido en Irak, sufrió, al igual que muchos miembros de su familia, de muchísimos sufrimientos, al grado de que ante la pérdida de cerca de 70 personas de su familia, la familia del doctor Raad Salam decide huir de Irak y se establece en España. Y él, al hacerle esta entrevista, lo que habla es precisamente lo que es la actitud, la conducta del musulmán ante el no musulmán, ya sea judío, ya sea cristiano, ya sea budista, ya sea druso. Y entonces este doctor Salam, que ha hecho grandes estudios, repito, sobre el Islam, pero sobre todo sobre la situación actual de Europa ante la presencia musulmana, afirma, o más bien habla, de lo que va a suceder en Europa cerca, más o menos dentro de 10, 20 años, en relación con la presencia de la población musulmana en Europa. Me encontré por casualidad un artículo de un individuo de Tokio que se llama Yoshiro Shagamori, y que al hablársele del Estado palestino, porque muchos ya dan por hecho que existe un Estado palestino que, como dije, comprende los territorios que la OLP, dirigida por Arafat, que por cierto era del Cairo, sostiene, y pregunta este señor japonés que si efectivamente desde hace 3000 años o menos existió
un país llamado Palestina, rápidamente les haré las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue Palestina fundada y por quién? ¿Cuáles eran sus fronteras? ¿Cuál era su capital? ¿Cuáles fueron sus grandes ciudades? ¿Cuál era la base de su economía? ¿Cuál era su forma de gobierno? ¿Cuál era la lengua hablada en el país palestino? ¿Cuál era la religión que prevalecía en ese supuesto país palestino? ¿Y cuál era el nombre de su moneda? Este señor, repito, que hizo esa entrevista después del 2002, que se llama Yoshiro Shagamori, en alguna medida lo que pretende demostrar que realmente nunca ha existido un país o nación llamado Palestina. Que se desee que exista, que se desee que se cree y que goce de todos los beneficios, privilegios y obligaciones que un país debe tener, ni siquiera lo ponemos a discusión. Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de todos los movimientos supuestamente pro-palestinos que se han dado, sigue sin existir un Estado palestino oficialmente estructurado, establecido y aceptado? Hasta aquí hablo yo y ahora deseo que por favor hablen ustedes. Fuerte, Dani, porque soy sorda. Cuauhtémoc dice, es muy enriquecedor escucharla. ¿Quién? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, gracias, qué bonito nombre. ¿Qué relaciones diplomáticas tienen entre Siria y México? Entre Siria y México hay una relación diplomática normal, hay representación diplomática, una embajada de Siria en México, hay representación diplomática de México en Siria y son relaciones comunes como las que existen entre México y Jordania, como las que existen entre México e Irán, como las que existen entre México y la India, donde tuve el placer de vivir por varios años, bueno, no varios años, año y pico, gracias a que fui enviada por el gobierno mexicano y que me place también hacer hincapié ahora que lo dicen, que hablamos muchísimo, sobre todo en América Latina, volteando hacia Europa y volteamos hacia el Medio Oriente, pero se habla y se conoce poco de Oriente. Y entonces todas las discusiones que oímos en las noticias hablan de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Medio Oriente, de Arabia Saudita, de Qatar, etc. Pero hablan poco de Rusia, hablan poco de China y ciertamente hablan poco de India. Yo no sé tanto de China ni de Rusia como sí sé de India, porque viví ahí, porque conocí a los científicos de ahí y porque sé lo que ha crecido y cuáles son los obstáculos tal vez que enfrenta la India para no llegar a ser mucho más fuerte como potencia de lo que ya es. También, y perdón que no mencioné, que hemos ignorado la importancia que tienen los medios de comunicación en la información que se maneja. Yo esta mañana me levanté muy, muy triste al escuchar ayer un programa supuestamente de súper expertazos sobre el Medio Oriente, que todo lo que dijeron era falso, pero lo dijeron reconocidos analistas y entonces pues se les cree. Y a propósito, este doctor Raad Salam dijo en esta entrevista esto que estoy diciendo yo. Él dijo, los analistas, los supuestos especialistas
Y los medios de comunicación hablan como si supieran únicamente por lo que han leído y lo que han oído. Y termina diciendo el señor doctor Raad Salam, yo hablo de lo que he vivido. Y yo también, Miriam Weisberg, como mexicana, como científica, como judía, como mujer, les puedo hablar más de lo que he vivido, de lo que todos ustedes han leído. ¿Cuál sería la solución, según usted, para el dilema sionista? El problema no es el dilema sionista. El dilema sionista no tiene remedio. Porque el dilema sionista, como tú lo llamas, no sé quién lo pregunta, no es una cuestión de dilema. Es una cuestión de sentimiento. Es una cuestión de reacción inconsciente de odio. Les gusta o no, y espero que no me bloqueen porque dije esa palabra. Y es la animadversión al judío. Y de ahí viene el término sionismo. Antisionismo. ¿Ya me lo bloquearon? Entonces, el sionismo no es el problema. El problema son los palestinos. El problema es la manipulación de la gente, de las personas, por los dirigentes. No hay que confundir a los palestinos con Hamas. No hay que confundir a los palestinos con Hezbollah. No hay que confundir a los palestinos con Al-Qaeda, aunque eso no quiere decir que haya palestinos que pertenecen a Hamas, que pertenecen a Hezbollah, que pertenecen a Al-Qaeda y que lo que desean es que dejen de existir los judíos. Pero no creo que nada más los judíos, también los cristianos, insisto. ¿Considera que en algún momento las cosas entre ambos países pudieran cambiar? Sí. Cuando los que dirigen el mundo lo decidan. Si no existe aún un país palestino, es porque sus dirigentes así lo han deseado. Si no existe aún un país palestino, muy probablemente es porque los que dirigen a ese pueblo palestino, además de que ellos lo quieren, están confabulados con otras potencias o otros intereses, sobre todo económicos, que consideran que no conviene que se dé un Estado palestino. ¿De qué trabaja o qué trabajó? ¿Yo? Pues mira, primero trabajé como ser humano, que yo es canijo, no creo que es fácil vivir. Yo estudié Relaciones Internacionales, luego hice una maestría en Política Científica y Tecnológica, luego hice una maestría en Gestión Tecnológica y por último, así como para compensar, tengo una maestría en Historia de la Filosofía. Y el doctorado que tengo es el doctorado de la vida, porque tengo más de 80 años. Y crean que es el que más me ha costado. ¿Le gustó vivir en la India? Sí. Me gustó vivir en la India porque aquí donde me ven sentadita tan seria, la vida siempre me ha dado circunstancias diferentes al resto de la humanidad. Y entonces ustedes imagínense que llega mi damcita, la más bonita, como consejera científica, a los que todos imaginaban, pues ya saben, una señora canosa, de chonguito, con anteojos, zapatos de monja, etc. Y llega una mujer que por destino era idéntica a la actriz más famosa de la India. No sé si saben, pero la India es el mayor productor de películas del mundo. Y esta actriz, que casualmente cuando yo llegué a la India, ya se había retirado, se llama Zaira Banu, y yo era idéntica a ella. Entonces, además de gozar con privilegios de diplomática, gozaba de que me pararan en la calle y me pidieran un autógrafo, creyendo que yo era Zaira Banu y que le entregaba autógrafo de su actriz preferida. ¿Cómo la ven? Qué increíble encuentro me encuentro con usted. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a usted por escucharme.
¿Cuál es su canal de YouTube? ¿Puedo leer algunos de sus artículos? Clarines. El canal de YouTube son entrevistas y se llama Desde la mirada de iceberg. Y presumo que ese canal que se había creado para darles a la gente pláticas como de clases en la universidad de 30 a 40 minutos, tuve que cerrarlo como tal porque ninguno de ustedes tiene paciencia para estar frente a nada más de 8. Pero haciendo una revisión de los programas que grabé desde el 30 de septiembre al 18 de agosto del año siguiente, que era el 22, ¿verdad, Dani? El mejor programa que yo he visto de descripción de lo que es, fue y va a ser Ucrania, aquí su servilleta lo hizo. Y Dani está de testigo porque colaboraba conmigo en esos famosos programas. Entonces, repito, el canal se llama YouTube y mis documentos de investigación están en una página que se llama academia.edu con mi nombre, Miriam Weisberg. Y ahí tengo estudios sobre el antisemitismo, estudios sobre el papel de la mujer en el desarrollo de la humanidad, las migraciones, las negociaciones internacionales, todo el rollazo de Trump en su primera presidencia. Vamos a ver qué pasa pasado el lunes con la nueva presidencia y otros artículos más. ¿Se cumplirá el acuerdo de Israel-Hamás? ¿Sé qué? ¿Se cumplirá? No creo. No ha habido un solo acuerdo que los árabes cumplan. No tengo nada en contra, pero esa es la realidad. A las pruebas me remito, ¿sí? No se cumplió el acuerdo del 48, no se cumplieron acuerdos del 73, ni del 81, ni del 2000, ni del 2021, no se han cumplido. Bueno, señores, que además la manera de expresarse, ahora resulta que Israel ha estado atacando a Hezbollah, ha atacado a Hamas, ha atacado a los hutíes, pues que Israel se siente Superman. No, han sido atacados y contraatacan. Bueno, hubo un acuerdo de cese el fuego con Hezbollah, ¿verdad? Que está desbaratando el Líbano. ¿Cuánto duró? 3 días, y a los 3 días los de Hezbollah volvieron a atacar. Entonces, yo lo dudo. Soy estudiante de historia y me acabo de encontrar con su contenido muy valioso. Muchas gracias. Ay, gracias a usted. Qué bueno. Sí, ¿Los judíos quieren gobernar el mundo? Ay, esa es la pregunta de los 64. ¿Usted qué cree? Que si quisiéramos gobernar el mundo, hablando yo como judía, ¿seríamos tan tontos de permitir que mataran a nuestros hijos, que mataran a nuestros hermanos, que violaran a nuestras chicas, desbaratándoles la pelvis porque 15 violadores quisieron abusar de ellas? Si quisiéramos dominar al mundo, ¿permitiríamos todo eso? Pues o no lo dominamos o somos retrasados mentales. Cuando estén diciendo paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. ¿Cómo? Cuando estén diciendo paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los israelíes? Yo creo. Pues bueno, si tú lo dices, a ver si como roncas duermes. ¿Es difícil ingresar al servicio exterior mexicano? Que llames difícil. El procedimiento para entrar al servicio exterior mexicano es que haces un examen. Se hace un examen que está constituido por 3 partes. Es un examen escrito, es un examen oral y es un examen de entrevista. Y generalmente yo les cuento, porque yo no tuve que hacer examen para pertenecer al servicio exterior mexicano. Yo fui nombrada consejera científica de México en la India porque había un arreglo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se aceptó y se estableció que hubiera consejeros científicos en determinados países. Y casualmente a mí me nombraron en la India, porque la embajadora de México en la India, que en paz descanse, la doctora Graciela Lama, se le autorizó por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tuviera consejero científico. En total fuimos 11 los consejeros científicos que existimos, porque esa condición desapareció cuando salió del gobierno de López Portillo por la terrible situación económica en la que dejó el país. Como mexicana me gustaría preguntarle si cree que nuestro hermoso país vaya sobre un buen camino. Que México vaya sobre buen camino. Es una pregunta que puedo contestar con sentimientos o con cerebro. Con sentimientos, creo que sí. México está formado por personas que ni siquiera se han dado cuenta, y no me incluyo porque yo sí sé lo que es un mexicano, que no se han dado cuenta de lo que valemos. Y entonces, emocionalmente, un mexicano, en vez de desear el bien de otro mexicano, lo que desea es joder al otro para ganar él. Hay un dicho, hay una historia, anécdota, y que es muy real, y habla de dos botellas donde había cangrejos. En una botella estaba tapada y la otra botella estaba destapada. Entonces vienen dos visitantes, uno era como que dice el conductor y el otro le pregunta por qué esta botella está cerrada. Y dice, porque estos cangrejos son norteamericanos y esta porque está abierta, porque esta está poblada por cangrejos mexicanos. ¿Y cuál es la diferencia? Y contestó, aquí un cangrejo va a tratar de ayudar al otro para que suba. Aquí no hay ni que taparlo, porque de donde un cangrejo ve que uno está subiendo, lo jala para abajo para que no progrese. No tengo que darles pruebas de mi experiencia de vida como mexicana al respecto. Intelectualmente hablando, usando el cerebro, sí creo que va a salir adelante México, a pesar de México ha tenido muchísimos políticos de porquería. No tiene que ver con un partido, no tiene que ver con un presidente, tiene que ver con individuos. Y hay individuos que desean el bien y hay individuos que se enloquecen con el poder, ¿sí? Para mí personalmente, ni me contesten ni se cansen, porque no me van a hacer cambiar de opinión. No quiero a Morena, creo que nadie le ha hecho tanto daño al país como este partido llamado Morena, pero México es bastante más que Morena, y lo han dicho muchos economistas. Salimos adelante en el 1810 contra los españoles, salimos adelante en 1910 en la Revolución Mexicana y saldremos adelante en el 2030 o antes, y acabemos con Morena antes, porque los mexicanos somos individuos creativos, inteligentes, muy simpáticos, cálidos, hospitalarios y llenos de vida. Y eso no lo digo yo como mexicana, sino porque he vivido en diferentes países que cuando saben que soy mexicana, aunque obviamente si me ven así como blanquita de la supremacía blanca, que no soy, inmediatamente hablan bellezas de los mexicanos. Entonces yo estoy casi segurísima que nuestro país como tal va a seguir. ¿Ha escrito libros, maestra? No, solo un libro, bueno, no se puede llamar libro. Es un texto que se llama Glosario de la Cooperación Internacional Científica y Tecnológica, Internacional Científica y Tecnológica.
El único libro real que he escrito es mi tesis de licenciatura, que fue, perdón la palabrota, pero fue una chingonería, porque hice una evaluación de los programas de cooperación internacional de México con otros países y que tuve todo el apoyo de CONACYT, que era donde yo trabajaba, que me permitieron aplicar un modelo matemático que casi nadie conocía y que fue muy exitoso mi texto y que por eso me mandaron a la India. ¿Qué medios de comunicación en español son confiables para entender el conflicto de Gaza? No se puede hablar de un medio de comunicación. Todos los medios de comunicación, desde mi punto de vista, no son confiables porque las personas que participan, la gran mayoría de ellos no son independientes. Por eso, en algún momento, que un individuo que me dio me acusó de ser una sionista genocida. Y entonces yo le contesté lo que voy a contestar ahorita. Yo no pertenezco a ningún periódico, no pertenezco a ningún canal, no trabajo con ninguna empresa. Todo lo que yo hago aquí, con el apoyo tuyo, Dani, con el apoyo de Yolita, la que no ven, lo hago por mi deseo de contribuir en algo a mi país. Pero no le vendo ni mi alma ni mi manera de pensar a nadie. Los periodistas, los analistas, los comentaristas tienen el alma vendida a un patrón no de conducta, sino a un dueño que les paga un sueldo. Y por eso tuvimos a Ciro Gómez Leiva chutándose Pigmenio Ibarra durante no sé cuánto tiempo todos los miércoles, y por eso tenemos lo que ayer me hizo llorar a 4 individuos que ni idea tienen de muchas cosas, pero que aseveran lo que sus patrones quieren que digan. Entonces, para poder estar enterados, pues hay que diversificar la información. Ustedes créanme que estar aquí sentada no fue agarrar Google y leer y aquí me senté, no. Llevo 9 años investigando y hablando, tanto de la formación del Estado de Israel, tanto de la cuestión palestina, tanto de lo que significa México y de lo que significa el desarrollo científico y tecnológico para el crecimiento de un país y todo lo que lo rodea, más pues los chismes, porque como mujer también me encanta leer el Hola y enterarme de lo que hizo la reina Leticia, ahora que la pobre tiene juanetes y no puede ponerse tacones, ¿verdad? Siempre bromeo, no puedo ser seria. De modo. De las 3 maestrías que tiene, ¿cuál fue la más difícil? La más difícil, ay, la historia de la filosofía. Yo debía estudiar matemáticas, no lo hice porque mi mamá no me dejó. Bueno, más bien yo debía haber sido bailarina, porque lo que más me apasionó en la vida fue bailar. Pero la filosofía es tan intangible y tan etérea como el individuo que lo expresa. Entonces, para mí, ok, estudié historia de la filosofía, pero dudando de cada uno de lo que aseveraba cada filósofo. Porque yo tengo que creer en lo que dijo Aristóteles, nada más porque es Aristóteles. Pues Aristóteles dijo que la mujer no valía, que la mujer era un ser de segunda y que no tenía derecho a asistir a la universidad a estudiar. Entonces, para mí, lo más difícil fue, primero la historia me ha costado mucho trabajo porque mis maestros en la escuela secundaria no fueron buenos maestros y no me enamoraron de la historia. Y por otro lado, porque para mí las ciencias básicas, exactas, me son más accesibles. Entonces, por eso, pues, hablar de política científica tecnológica es hablar de ciencia, es hablar de desarrollo tecnológico, es hablar de cosas mucho más palpables. En este momento de su vida, profesionalmente, ¿le quedó algo pendiente? No tengo profesionalmente pendiente nada, ni pendiente ni emocional, ni físico. Bueno, físicamente sí, porque voy al proceso de envejecimiento, que es bastante canijo,
pero pendientes no tengo. Tengo agradecimiento por todas las oportunidades que la vida me ha brindado. Un segundito. Maestra, ¿tiene algún libro favorito que nos pueda recomendar? Ay, ya lo hice, pero lo repito. Es muy difícil recomendar un libro, porque cada ser humano tiene un conjunto de aprendizajes de diferentes libros. Pero yo sí tengo un libro en particular, y que hablé de él en un directo hace no mucho, y que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que escribió un norteamericano de nombre Dale Carnegie en 1922. Y que si bien ese libro, el objetivo era en alguna medida inducir al empresario o al líder empresarial de los Estados Unidos, lo que a mí me enseñó, y lo hago sin modestia porque creo que la modestia es una imposición social, me enseñó ese libro a ser una persona decente. Ese libro me enseñó a mirar a los ojos a cualquier persona y sonreírle, y además enseñarle a sonreír. Ese libro me enseñó que lo primero que tiene que hacer uno cuando trata a alguien es preguntarle su nombre y tratarlo de usted, y no como un servicial esclavo que le va a limpiar los zapatos. Ese libro me enseñó a ver la vida con optimismo, a ser positiva y además a ser comprometida con lo que hago, y por eso ya tengo casi 3 años de estar aquí sentadita. Saúl dice, tiene toda la razón. Saludos desde Indianápolis. ¿Desde dónde? Indianápolis. Ándale. Pues saludos de regreso. Te lo puedo mandar en inglés porque además soy políglota. ¿Qué perspectiva tiene con la presidenta de Trump con México? De que a mí me encanta porque siempre me preguntan de perspectivas, y para mí eso significa elucubrar. A propósito, aunque parezca que me voy a distraer del tema, les voy a decir que el único libro que me interesó con respecto a la autoestima es un libro que se llama Los 4 Acuerdos o Los 4 Principios, y uno de ellos es lo importante de la palabra, es decir, cuidar lo que uno dice para no lastimar. Otro es no tomarse las cosas a nivel personal, como si cada uno de nosotros fuéramos el ombligo del mundo. El tercero es no suponer. Y para mí ese suponer es no elucubrar. Yo no puedo decir hoy qué va a pasar, ni siquiera pasado mañana, porque el Trump que se va a sentar en la silla presidencial el lunes es otro Trump que yo oí hablar cuando era presidente de Estados Unidos hace 5 años, y júrenle que es otro el que va a ser cuando ya se siente en la silla y se dé cuenta que muchas de las ideas que tiene son difíciles de imponerse o de realizarse, porque no está solo, necesita el apoyo de capitales, individuos, empresas, y su acción tiene que ser acorde con todos esos que lo apoyan. Y en el momento que dejen de apoyarlo, todos esos le van a voltear la espalda, y solito ninguno puede, ni siendo presidente de los Estados Unidos. Entonces esperemos y calmemos. Lo que sí creo que va a ser difícil para un gobierno como el actual gobierno mexicano, que no tiene experiencia, que no tiene inteligencia y que no tiene respeto por su propio pueblo, de tener éxito al sentarse a negociar con inteligencia,
con prudencia y con modestia con un individuo como Trump, que está enfermo del cerebro, igual como el observador. ¿Conoce el propósito de Dios para la humanidad? ¿Cómo? ¿Conoce el propósito de Dios para la humanidad? Bueno, para empezar, creo que no conozco a nadie, salvo yo, porque me quiero mucho, tengan clarísimo lo que es ser Dios, lo que es ser la divinidad, lo que es ser lo supremo. Y todo lo concebimos desde nuestro punto de vista humano. La pregunta era ¿cuál? ¿Conoce el propósito de Dios para la humanidad? ¿Ustedes creen que Dios tiene un propósito para la humanidad? ¿Ustedes creen que de veras Dios necesitó 6 días para crear el universo? Dios lo que nos da, la divinidad lo que nos da, es el soplo divino de la vida. Y la humanidad, que está formada de seres humanos, cada uno de esos seres humanos, incluyéndome ustedes que me oyen, tienen en sus manos su vida y su posibilidad. No depende de Dios, depende de cada uno de ustedes, porque Dios ya nos dio lo que debió darnos al soplarnos divinamente la vida. Eso pienso yo. Entonces yo no le echo la culpa a Dios de haber tenido cáncer, yo no le echo la culpa a Dios de haberme hecho esta nariz tan grande, yo no culpo, yo nada más trato de vivir lo mejor posible, de dar a mi alrededor la mayor alegría posible, empezando por mí misma, y tratar de moderar el dolor que siento ante la falta de respeto que las grandes potencias, llamémosle los grandes individuos ricos y con potencia y por poder del mundo, el poco respeto que le tienen al resto de los individuos. Dice, gracias por su tiempo. Doctora sabia y bella, ojalá pudiera reservar los conocimientos de las personas como la música en USB, por ejemplo. Híjole. Imagínense en un USB 565 videos. Imagínense agregarle a eso 25 entrevistas que me hicieron para Telefórmula. Imagínense agregar 172 programas que tengo o videos desde la mirada de Weisberg. ¿Cuánto se llevaría eso? Si no aguantan más de 8 minutos de estar sentados en un TikTok, ¿para qué lo tienen en un USB o cómo se llama eso? Para usted, ¿cuáles son los elementos indispensables para llevar a cabo un proyecto de vida? Pues mira, yo creo que lo esencial, y nadie nos lo enseña, es a querernos, a tenernos, a vernos al espejo y decir yo valgo, a tener la estima alta. Y cuando yo reconozco que valgo, al reconocer que valgo, reconozco que puedo. Entonces lo único que nos falta es que quiero, porque si quiero, puedo. Lo importante es que ya, empezando por quererte a ti mismo. Si tienes el pelo negro parado y así, o lo tienes rubio chino, o tienes los ojos negros, o tienes una cintura de 1,5 metros, ¿qué importa? Esos son patrones impuestos por una sociedad que considera lo bello y lo no bello. Pero lo que importa es lo que tú, cuando te ves al espejo, sientes al verte. Y si sientes bonito, pues ya lo hiciste. ¿Cuál es su opinión de Claudia Sheinbaum? Pues ya lo había dicho, para mí Claudia Sheinbaum me merece muy poco respeto. Es una mujer servil,
es una mujer definitivamente inteligente, definitivamente tiene cierto conocimiento. Tampoco es una enciclopedia, tampoco es una científica, lo fue y dejó de serlo en el año 1999, o sea, ya son 26 años, que dejó la docencia y la investigación y se volvió política. Pero lo que menos le perdono es que no se está dando cuenta que lo que está haciendo no solamente repercute en ella y su gente, sino que va a tener repercusiones, ya no digas en su hija. Ella presume de ser una abuela y que sus nietos, ¿qué país le está dejando a sus nietos? Pregunto. Con toda su experiencia de vida, ¿qué aprendizajes podría compartirnos que ha tenido? Dos muy importantes. Uno, repito, quererse, tener autoestima y saber que uno puede, pero otro, que creo que es más importante y que lamentablemente lo aprendí hace muy poco, y es a no ser permisiva. Nos educan a que permitamos. Entonces, permitimos que nos mientan y no hacemos nada. Permitimos que nos insulten y no hacemos nada. Permitimos que nos juzguen sin tener idea, el que nos juzga, de quiénes somos. Y permitimos que nos juzguen bajo su propia mirada, porque los dichos y anécdotas de cada país por algo son. Y hay un dicho que a mí me parece muy importante, y es: el león cree que todos son de su condición. Si a mí me dicen que yo soy una fifí de porquería, es porque el que lo dice es un fifí de porquería, y entonces me ve a mí reflejada. Entonces no hay que ser permisivo diciendo: no, ¿para qué hacemos esto más grande? Como quiera se hace más grande, como quiera nos lleva a la que nos trajo, y entonces lo que hay que exigir es respeto. Hay una frase importantísima que es la base de las 3 religiones, aunque no lo crean en los musulmanes, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo he dicho muchas veces. Yo no pido que se amen, o sea, no puedes amar a todo el mundo, pero sí puedes respetar. Respeta al otro. Si hizo algo mal o no, si es feo o no, pues ni modo. Pero tú no eres quien para decidir y juzgar a nadie. Y hay una frase que también he repetido en un directo: tú no puedes hablar, si no has estado en mis zapatos, decirme cómo narrarme las agujetas. Yo no puedo juzgar a nadie porque no sabemos cómo fue su crecimiento. Ni siquiera López Obrador por lo que fue. Si yo juzgo a López Obrador ahora, también lo hago por mi propia vivencia. Porque yo sé lo que vivió una sobrina mía siendo su funcionaria. Le quitaban el 10% de su sueldo para la campaña de López Obrador. Eso lo viví, no me lo contaron. Por ejemplo, yo sé lo que es que te desprecien, te ataquen y te discriminen por ser judía, porque así nací. ¿Qué quieren? Esta nariz no la puedo disimular ni con un cubrebocas, que hasta eso los cubrebocas no están hechos para narices como la mía, ¿no? Entonces, no debemos juzgar, nada más debemos reconocer que el otro tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones que yo. Nada más. Aquí dice: le podría preguntar su anécdota de cómo fue en la India cuando visitó por primera vez. Es de las historias que atesoro mucho, con mucho cariño desde niño. Es que he contado tantas anécdotas. Y por cierto, déjenme contarles una que no les he contado. Voy a decir al final.
A mí lo que me impresionó muchísimo cuando llegué a la India fue que vi en un periódico, en primera página, que un individuo roció de gasolina a su mujer y la incendió, porque el suegro no le había entregado la dote que le había prometido, que era una motocicleta. Yo estuve en la India en 1981, 1982, y ustedes pueden decir, bueno, pues ya cambió todo, son 40 años. Pues fíjense que hace 8 meses más o menos vi una película de la India que se llama Las novias perdidas. Y el principio de la película son dos parejas que van en un tren, cada uno a su respectivo pueblo, y estos dos jóvenes, los varones de la pareja, le están diciendo uno al otro, ¿qué crees? Que mi suegra me dio de dote una motocicleta. Y el otro le contesta, a mí también me dio una motocicleta, pero a mí me la dio con el tanque lleno. Y cuando yo vi eso, me quedé impactada, porque eso fue la primera noticia que yo leí al llegar a la India en 1982, 81, 82. Y en el 2023 las circunstancias siguen siendo las mismas. Esto quiere decir, la esencia humana sigue siendo la misma, buena o mala. Y la anécdota que les quería contar es que como yo era igualita a la superactriz, entonces todo el mundo me quería llevar a la cama, lo cual obviamente no lograron. Y uno de ellos era el gerente de Air France, la línea aérea en la que yo iba a volar de regreso de México, de Nueva Delhi a México. A mí me mandaron 3 boletos porque mis 2 hijos estaban conmigo en la India, pero se regresaron antes. Y entonces yo le pregunté a ese cuate si me podían convertir esos 3 boletos de clase turista en un boleto de primera clase. Y me dijo, claro que sí. ¿Y dónde quiere usted viajar? Les quiero contar que yo, creo que ya lo dije, que yo crecí con unos vecinos españoles, entonces siempre le tenía un profundo amor a España. Entonces yo quería viajar a España. Y este cuate y yo de España iba a viajar a Nueva York a visitar a unos primos. Y este gerente de Air France que me dice, Madame, si usted viaja de Madrid a París, le regalo el vuelo en Concorde a Nueva York. El Concorde era una aeronave, que ya ahorita no existe, que hacía, en vez de 10 horas o 12 horas de París a Nueva York, hacía 3 horas y 45 minutos. Viajar en Concorde lo hacían los embajadores de Naciones Unidas, los príncipes de Arabia Saudita, y lo hizo Miriam Weisberg. Porque sí viajé a España, de España a París, y viajé Concorde de París a Nueva York, sentada ni más ni menos al lado de una mujer bellísima, la esposa del embajador de Líbano en las Naciones Unidas. Obviamente, yo soy mexicana. Entonces ella me dijo, ¿usted de dónde es? Pues yo soy de México. Ay, nuestro amigo Porfirio Muñoz Ledo, que era nuestro representante de las Naciones Unidas, y esta mujer me impactó por su belleza, porque además escribía cuentos para niños en francés. ¿Y por qué viajaba en Concorde? Además de que era multimillonaria, pues porque la había llamado de su editorial en Francia, que tenía que corregir ciertas páginas de sus libros, y tenía que regresar ese mismo día de vuelta a Nueva York. Y ahí vamos las dos. Yo a mi Mexiquito lindo y querido, y ella a las Naciones Unidas. Qué bárbara, tengo una vida sensacional. Maestra, ¿era vegetariana cuando vivía en la India? No, nunca he sido vegetariana. Me encanta el filete
Me encanta el lomo de cerdo que Yolita lo prepara con salsa pasilla y ciruela pasa y le queda la rechupete. ¿Cómo elegir bien a qué me voy a dedicar? Voy a pasar a la universidad y me asusta mucho el futuro. ¿Te asusta el futuro por qué? ¿Porque no vas a tener los ingresos suficientes? ¿O porque vas a fracasar en un intento de una profesión? Porque te asusta. Lo que debes hacer es otra vez pararte frente al espejo y con toda la honestidad del mundo decirte qué es lo que más me gusta hacer. Me gusta dibujar, ser pintor, ser arquitecto, ser diseñador. Tengo una nieta que es una diseñadora gráfica extraordinaria, por ejemplo. O bien verte al espejo y decir, yo estoy aquí para servir, entonces quiero ser enfermera o enfermero, o quiero ser médico como lo fue mi padre, o estudiar química, farmacobióloga como lo fue mi madre, o ser un zapatero remendón como le pasó a mi abuelo que llegó de Europa sin saber hacer nada más pues, que coser zapatos. Claro, se esforzó y llegó a tener una zapatería en Guadalajara, pero depende de que te guste, que te causa gusto, porque esa eternidad hay que estar feliz, feliz, feliz. Pues la felicidad es muy relativa, pero por lo menos vivir satisfecho. Entonces, eso pregúntate antes de decidir, es que yo quiero ser millonario, porque en último, ¿para qué carajo quiero ser millonario? Si igual te da cáncer con 1,000 millones que con uno, ¿no? Muy buen día, maestra. ¿Cree que la edad sea factor determinante para luchar por sus sueños? No. Yo estudié la carrera de Relaciones Internacionales cuando tenía 34 años. Tenía que trabajar 8 horas en CONACYT y tenía 2 hijos que sacar adelante. Uno de 9 años y una de 6. Y luego regreso de la India y decidí estudiar historia de la filosofía como para saber qué pensaban otros de la vida y ver si iba yo bien o me regresaba. La verdad es que siempre he creído que yo voy bien. Eso es la verdad, confieso. Entonces, ¿qué opina de los incendios en Los Ángeles, California? híjole. Los incendios de Los Ángeles deberían ser una lección para todos los grandes cacas que se sienten soñados. La naturaleza no perdona. No importa cuántos ceros tengas en la chiquera. No importa qué silla de poder ocupes. A la hora de la realidad se quemó tanto la casa de Jennifer Aniston, que me cae muy bien, la casa de Mel Gibson, la casa de cuanto político se les ocurra, como la casa de varios inmigrantes hispanos que tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para tener una casa. Y aquí el gran problema, como siempre, es todos los obstáculos que van a poner las aseguradoras para no pagar. Esta señora me tiene embobado, encantadora. Ay, gracias. Ya me chivió. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Mucho gusto. Increíble, la admiro tanto, sabe mucho. Bueno, algo. Son muchos años de vida. Y ya. Se acabó. Se acabó el directo de hoy. Y les agradezco enormemente sus inquietudes. Les pido que se interesen, que no crean que el conocimiento es una así embarradita. Hay que comprometerse e insisto, hay que exigir y no ser permisivo. No tenemos por qué permitirle a nadie que nos falte el respeto. No tenemos por qué permitirle a nadie
que crea que porque él compró votos o le dieron votos, ya sabe más que uno y ya puede más que uno. No, cada uno puede en la medida en que desea hacerlo, siempre y cuando lo que desee esté dentro de las posibilidades reales existenciales, porque yo jamás voy a ser Superwoman porque no tengo alas para salir volando, ¿verdad? Entonces les deseo lo mejor, que Dios los bendiga, siempre lo digo, porque creo en la divinidad, que gracias a ella estoy aquí, y traten de vivir lo mejor posible. No veamos, que me había disfrutado porque no me